Bienvenidos a otro video de mecánica tutorial interactiva. En la materia de electricidad y magnetismo abordaremos el tema del multímetro. Estas herramientas son fundamentales para cualquiera que requiera medir variables eléctricas. Pero a veces llega la pregunta en sí: ¿qué es un multímetro? Este instrumento es quizá el más conocido por su precio y practicidad, pero poco comprendido, ya que en la práctica tantas opciones podrían confundirnos. Por ello, en esta clase aprenderás a diferenciar cada una de esas opciones y entender su funcionamiento un poco más. Sin más preámbulo, comenzamos. Como su nombre lo indica, multímetro es un equipo que sirve para hacer muchas mediciones eléctricas. Este instrumento es una combinación de varios instrumentos en uno solo, por ello su nombre. Entre los equipos que se encuentran presentes en un multímetro tenemos los siguientes. La primera opción que manejan es el voltímetro. Este instrumento permite hacer mediciones de voltaje existentes en circuitos o algún componente en específico. Este voltaje se puede medir en corriente alterna, AC, y en corriente directa, DC. Otra función que pueden llegar a tener es el amperímetro. Este sirve para medir el flujo de la corriente eléctrica. Hay versiones para corriente alterna y corriente directa. También contamos con un ohmmetro. Es un equipo utilizado para medir resistencia eléctrica. El valor resultante lo da en ohms. También tenemos un capacímetro, que es un instrumento diseñado para medir el valor de capacitancia de los capacitores o bien de los condensadores. También tenemos un probador de diodos, que básicamente esta función permite verificar si un diodo es funcional o se encuentra defectuoso. Algunos cuentan con un probador de continuidad que permite detectar si un circuito se encuentra cerrado o abierto, es decir, sin ningún tipo de interrupción. También ayuda a identificar puntos que hacen contacto eléctrico y determinar si un conductor funciona o no. Algunos poseen algunas características especiales como función de termómetro, que por medio de una sonda permiten medir en forma de contacto el calor de un objeto. Y algunos multímetros especiales para el mundo automotriz poseen medidores de frecuencia y, desde luego, de revoluciones por minuto. En función del precio, calidad y usos que se le dé, va a poder contar con una o más de estas opciones. No quiere decir que todas estas opciones tengan que estar disponibles en un multímetro. Simplemente van a variar en función de lo que he comentado. Para verlo en la práctica, podemos notarlo de la siguiente manera. Dentro de su característica principal, notamos primeramente una pantalla display, que es básicamente donde se van a mostrar todos los valores de la medición. También contamos con una perilla selectora, que este componente va a determinar la escala o el tipo de frecuencia que vamos a medir. El tipo de magnitud, perdón. Tenemos una sección para transistores que básicamente permite colocar cables mucho más finos e insertarlos en esa posición para poder hacer mediciones de transistores. Tenemos las puntas com, perdón, y las puntas que son para voltaje, mediciones de voltaje, resistencia, continuidad, y tenemos la que está dedicada para peraje.
Una característica especial que notamos en este tipo de multímetros es que manejan escalas. Estas escalas nos van a permitir determinar, en función de la medida que nosotros vayamos a sustraer, colocar y configurar nuestro multímetro. Por ejemplo, en corriente continua, si lo que hiciéramos fuera una medición de 9 volts, pues tendríamos que ubicar la escala correcta. Estas dos son escalas inferiores, estas que tenemos aquí, y estas son escalas superiores. Los 9 volts que les comento abarcarían, o lo correcto sería colocarlo en esta escala de 20, que básicamente va a manejar dos dígitos enteros que va a poder mostrar en pantalla. Pero en el caso de un valor más bajo, también lo va a poder mostrar sin ningún problema. Ahora bien, en el caso de la corriente alterna, que manejamos voltajes más altos, podemos deducir un voltaje de salida de 125 volts, 130 volts. Y bueno, tendremos dos escalas entre 750 volts y 200. Y la correcta pues sería este. Si existiera una escala menor para medir amperaje, este voltaje, no sería la correcta, sino que esta de aquí. Cuando el caso de la medición de la resistencia se dé, también contamos con escalas y es muy importante de alguna manera conocer en teoría la medición que vamos a realizar, no solo para resistencia sino para corriente y amperaje. Este de aquí es un diodo que también nos sirve para proveer la continuidad, y en esta función el multímetro emite un sonido para determinar que un circuito está conduciendo, o está abierto o está cerrado, cualquiera de las dos situaciones. Y tenemos la función de amperaje que está por aquí, que básicamente es la única función en la que tendríamos que realizar un cambio de cables. Tendríamos que mover el cable rojo que se encuentra aquí a la parte de medición de amperaje. Es muy peligroso que midamos voltaje con las puntas de amperaje colocadas en esta posición. Esto podría traducirse en un daño mayor al multímetro. Y bien, si este es un multímetro de gama baja, pero básicamente nos muestra las opciones en las que podemos nosotros encontrarlos. Cabe recalcar que aunque este multímetro en específico posee escalas, existen otros más que se llaman autorrango. Estos, al determinar una magnitud de medida, una magnitud que se está midiendo, recorren automáticamente el cero o el punto para mandar, ya sea como tú lo configures, dos valores enteros y uno decimal, o dos valores enteros y tres decimales, o tres valores enteros y dos decimales, según la opción que tú le quieras configurar a tu multímetro. Ya no va a ser necesario que tú manejes las escalas, sino que automáticamente por sí mismo las va a detectar. Pero ese tipo de multímetros se llaman autorrango. Bien, ahora la clasificación en las que podemos encontrarlos, algunas por función de su forma, que también a veces delimitan de alguna manera el tipo de funcionamiento que estos van a tener. Por ejemplo, los que ahorita básicamente tenemos vigentes, en la mayoría de los casos, es tanto este multímetro digital como el amperímetro. Sin embargo, este también se sigue usando. Bien, hablando del multímetro digital, pues como lo mencionamos, recoge medidas directamente de los componentes, y estos pueden ajustar su escala de forma automática o bien ajustarlo de forma mecánica. ¿Qué mediciones pueden realizar? Pues básicamente las que comentamos en un inicio, que pueden ser de voltaje, amperímetro, ohmmetro, capacitómetro, probador de diodos, probador de continuidad, termómetro, medidor de revoluciones por minuto y frecuencia, entre otras más funciones que le adapta el fabricante.
De estos podemos concebir multímetros específicos para uso automotriz, que estos, además de las funciones esenciales que hace básicamente un multímetro, que es voltaje y amperaje y resistencia, pues también integran la cuestión de revoluciones por minuto y la frecuencia, que es algo muy importante para poder realizar mediciones a sensores o bien determinar revoluciones por minuto en un vehículo. Tenemos ahora los multímetros de tipo análogos. También se les llama multímetros de aguja, porque estos multímetros básicamente lo que realizan es las mismas capacidades de voltímetro, amperímetro y ohmmetro. Y con ellas básicamente la lectura no es digital, sino que es enteramente análoga, ¿sí? Existe una curvatura graduada, que el cual este multímetro, al recibir la magnitud, por así decirlo, de voltaje, esta tiende a moverse, y gracias a este tipo de multímetros podemos ver, por así decirlo, las caídas de tensiones en tiempo real. Cabe destacar que para este tipo de multímetros es muy esencial tener muy buen ojo y desde luego pues muy buen conocimiento y dominio de lo que es un multímetro. Y bien, tenemos por último los multímetros de tipo gancho, o también se les puede llamar pinza amperímetra. Esta pinza básicamente lo que hace, justamente su nombre lo dice, mide los amperes que pasan a través de un conductor sin necesidad de conectar ningún cable. Lo único que tienes que hacer es colocar el cable conductor entre la pinza y automáticamente aquí determinará el valor de amperaje que esté circulando sobre ese conductor. También poseen capacidades para medir corriente directa, corriente alterna, resistencia, entre otras más. Algunos más completos incluso pueden medir temperatura y todas las otras funciones que comentamos. Bien. La clase que sigue de esto, vamos a aprender a usar un multímetro. Vamos a determinar diversas magnitudes, sobre todo las tres principales que puede realizar, de voltaje, amperaje y corriente. Y resistencia, perdón. Por eso te sugiero no te despegues del canal para ver actualizaciones de este tema. Y bien, es muy importante para poder nosotros realizar o aprender a realizar mediciones, conocer en qué consiste un circuito eléctrico y uno electrónico. Entender la diferencia entre uno y otro, y sobre todo entender cómo es que se conciben, cómo se pueden realizar. Por tanto, la tarea es justamente eso, y no olvides incluir la simbología de estos. Es muy importante porque esto va de la mano con la realización de nuestras prácticas que vamos a tener a futuro, y desde luego con el uso del multímetro. Pues muchas gracias por su atención. Si les gustó este video, no se pierdan los otros que vienen en camino, que van a estar dotados de mucha información y de mucha práctica. Gracias por visitarme. Si te gustó este video, regálale un like y no olvides activar la campanita de notificación y suscribirte al mismo. Nos vemos. Hasta la próxima.